Buenas noches, doctor Ochoa. Soy Morales Mendoza José Julio, el representante del grupo Diabetes Mellitus en Altura, y en esta oportunidad vamos a abarcar lo que es un artículo que se denomina características epidemiológicas de los niveles glucémicos y determinantes relativos a diferentes altitudes entre los tibetanos en China, en un estudio transversal de base poblacional. Bueno, entre Entre los puntos que vamos a abarcar en esta oportunidad vamos a tener la introducción, los materiales y los métodos, los resultados, los factores de riesgo y la discusión que vamos a ir desarrollando con mis compañeros. Primero vamos a hablar de lo que son de la introducción, ¿no? Entonces se nos va a mencionar primero que la diabetes mellitus va a ser una de las enfermedades crónicas más comunes a nivel mundial, ¿no? Y va a continuar en aumento de su prevalencia, de la prevalencia y también de lo que es la carga de la enfermedad, ¿no? Entonces, desde el 1980, el número de adultos con diabetes se ha cuadruplicado, ¿no? Se menciona que se ha cuadruplicado en el mundo. Y también la carga de esta diabetes mellitus, tanto en términos de lo que son económicos como de prevalencia, va a aumentar, ¿no? Lo que es más rápidamente en los países en desarrollo a comparación en lo que son países desarrollados, mejor dicho. Bueno, también se nos mencionó que en las últimas 2 décadas la prevalencia de esta diabetes mellitus tipo 2 en China va a aumentar rápidamente, ¿no? Entonces, se ha convertido China en el país con mayor prevalencia, ¿no? Entonces, tenemos la mayor prevalencia y también, por otra parte, tenemos el mayor número de los pacientes, ¿no? En este país. Por otro lado, podemos ver que además de algunos estudios se nos informó que los residentes en zonas de gran altitud tienen niveles glucémicos que van a ser más bajos, ¿no? En comparación con los residentes a nivel del mar, ¿no? Ese es otro dato importante a tener en cuenta. Bueno, por otra parte, también estos estudios se realizaron en poblaciones a las mismas altitudes, que vivían a las mismas altitudes y que no incluyeron la influencia del origen étnico, ¿no? También la influencia de la altitud sobre los niveles glucémicos entre lo que son tibetanos, incluidos los lamas que residen en diferentes altitudes, no va a estar claro. Por lo tanto, se llevó lo que es una encuesta de base poblacional entre lo que son tibetanos, que ya lo mencionamos, en diferentes altitudes en la región, ¿no? En China, en este caso. Bueno, entonces, a manera de introducción, podemos concluir que el propósito en sí de este estudio fue evaluar la relación entre lo que son varios factores, particularmente en lo que son la altitud por un lado, y también los niveles glucémicos por otro, ¿no? Los niveles glucémicos, que es muy importante y que se va a abarcar aquí. Bueno, doctor, continuando con la serie de exposiciones, vamos a tener los factores de riesgo. Dentro de esto vamos a tener dos descripciones, tanto lo que va a ser la tabla número 4, que nos habla ya también de lo que van a ser el grupo o los factores asociados, tanto vamos a tener la edad, la resistencia, la hipertensión, de lo que va a ser los niveles de triglicérido, esto a través demostrado de los niveles, ¿no? También vamos a tener lo que va a ser la glucosa plasmática en ayunas, entre los tibetanos también de edades tomados a mayores de 18 años. Esto más que nada hay que tener en cuenta que el análisis en regresión lineal va a estar con un coeficiente de regresión parcial estándar y para los niveles altos de triglicéridos dados por estos. Ahora en el grupo de edad y van a estar dados también por el índice de masa corporal y los triglicéridos también agrupados en estos. En lo que va a ser el siguiente cuadro ya también nos va a hablar sobre otros factores, tanto lo que va a ser eh, la predisposición o la interacción que vamos a hacer en este análisis, ¿no? Tanto la glucosa plasmática en ayunas va a aumentar en aquellos individuos que van a tener triglicéridos altos. En el primer enunciado, o vamos a tener la glucosa plasmática en ayunas también va a estar elevado, junto con la disminución de los de triglicéridos en personas que vivían en áreas rurales. Las diferentes descripciones, tanto los triglicéridos variantes en continuas, variantes a nivel de cada individuo, no tomadas. La resistencia también dada por cada uno de ellos. Las comparativas también en la ubicación según también a la altura.
Luego, por último, tenemos la discusión, que más que nada nos va a hablar sobre que los factores asociados a los niveles glucémicos entre lo que va a ser la población, los tibetanos mayores de 18 años, van a esto van a dar como resultado el presente estudio como que con una altitud va a ser un factor importante, ¿no? La altitud de la ubicación de los ciudadanos, tanto a nivel plasmático, con sus niveles de glucosa, el nivel de insulina también en sangre que van a estar, y que a menor altitud, esto a menor de 3.500 metros, esto la edad y la hipertensión y la resistencia a los niveles de los triglicéridos y de la insulina van a ser factores de riesgo, ¿no? Desencadenados por estos, tanto el alcohol, hipertensión, el sobrepeso y el consumo de esto, de tabaco o fumar. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que actualmente el, se demostró que los factores de riesgo de esta misma población de estudio de tibetanos van a ser diferentes con respecto a la altura, ¿no? A mayor altura, menor predisposición a daños a nivel sistémico. Y también otro factor desencadenante que aumentó el nivel de riesgo en los tibetanos de menor altura fue la presencia de lo que va a ser esto, la falta de información de los factores de riesgo para desencadenar una diabetes mellitus. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los resultados, ¿no? En el cual vamos a hablar sobre las características descriptivas de los participantes, en el cual participaron 1.659 personas, 822 hombres con 49.5% y 837 mujeres con 50.5%, ¿no? De los cuales el 60% tiene menos de 45 años. El 56.4% de los participantes residían en zonas rurales y pastorales, ¿no? Y el 54.7% vivía a una altitud menor de 3.500 metros, en el cual el 6,1% de los participantes fumaban, ¿no? Y el otro grupo de 8.9% de los participantes consumían alcohol. En cuanto a los niveles de promedio, vamos a tener que la glucosa plasmática en ayunas va a ser de 5.12 milimoles por litro, la glucosa postprandial va a ser de 5.93 milimoles por litro y la insulina de 8.77 milimoles por litro, ¿no? Ahora también vamos a hablar sobre los factores asociados con los niveles de glucosa en sangre y esto va a ser un análisis univariado, ¿no? En el cual vamos a encontrar tres grupos, uno menor de 3.500 metros, otro de 3.500 a 4.000 y otro mayor a 4.000. En el grupo de menor va a ser que la edad, la hipertensión, la resistencia y los triglicéridos fueron factor de riesgo para la glucosa plasmática en ayunas. En cambio, la edad, los triglicéridos fueron factor de riesgo para la glucosa postprandial, ¿no? Y para la insulina, el único factor de riesgo fue la residencia, ¿no? Ahora vamos a entrar acá al grupo medio, en el cual el género, colesterol total, LDL, la edad, la educación, el consumo de alcohol, los triglicéridos se asociaron, ¿no? Con la glucosa postprandial. Y en el grupo de mayor altitud, pues los triglicéridos fueron el único factor de riesgo para la glucosa plasmática en ayunas y la glucosa postprandial. Gracias. Bien, continuando con la exposición, hablar un poco acerca de lo que vendrían a ser los factores de riesgo. Vemos que existe claramente una notoria importancia en lo que vendría a ser la residencia, la hipertensión, el grupo etario y principalmente el nivel de triglicéridos, ¿no? Estos valores, como ya han sido mencionados, van a tener una relación muy importante con lo que vendría a ser la glucosa en plasma. Vamos a ver que entre los valores que debemos destacar es que para la residencia vemos un valor de 0.27, no 0.27. En cuanto a la hipertensión, vemos un valor en el intervalo de 0.07 a 0.48, como media 0.27. Y para niveles más altos ya de triglicéridos 0.29, porque más allá de esto
hay que ajustarlo para evitar factores de confusión. Bien, el grupo de edad, el grupo de índice de masa corporal y también los triglicéridos fueron factores de riesgo para lo que vendría a ser alteraciones en niveles de la glucosa postprandial. Bien, principalmente en estos, para el grupo de la edad hubo una alteración en el 0.33%. En cuanto al grupo de índice de masa corporal, vemos que estaba con un valor de 0.45 y además en el grupo de resistencia de 0.24 y en el altitud una media de 0 menos 0.0.1. Además de esto, la residencia, el grupo de altitud, la educación y los otros ya mencionados como el índice de masa corporal, los niveles de colesterol total y triglicéridos fueron importantes factores de riesgo para lo que es los niveles elevados de insulina, ¿no? Bien, entre estas alteraciones características encontramos lo que es en valores en grupo altitudinario de menos 4.39, en educación de 0.68, en cuanto a colesterol total menos 0.64 y en cuanto a los triglicéridos vemos en 0.57. Bien, basados en resultados de la interacción, se hizo lo que es un análisis multivariante, ¿no? Según los distintos grupos de altitud. En los grupos de altitud baja, los niveles de la glucosa en plasma aumentaron en los individuos con niveles elevados, ¿no? Pero disminuyeron en 0.309 milimoles en los individuos que vivían en zonas rurales, pastoriles, en comparación con los que vivían en zonas urbanas. Bien, los individuos que vivían en un templo que los vivían en una zona rural también tuvieron una diferencia muy parecida a esta. Además, un nivel elevado de triglicéridos se asoció también fuertemente con un aumento de lo que vendría a ser la glucosa en plasma, ¿no? En el grupo de altitud de 3.500 hasta 4.000 se pudo encontrar que hubo una alteración significativa. Entre ellas, cabe destacar que cada 1 milimol por litro de aumento de los niveles de triglicéridos vendría a dar un aumento de 0.295 milimoles, ¿no?, de glucosa postprandial. Sin embargo, en el grupo que se encontraba a más de 4.000 metros, cada aumento de 1 milimol del nivel de triglicéridos aumentó en 0.907 milimoles los niveles de glucosa en plasma, mientras que los niveles de glucosa postprandial llegaron a aumentar hasta en 1.703 milimoles por litro. Bueno, hablemos ahora de la discusión. Este es el primer estudio que informa factores asociados con los niveles glucémicos entre los tibetanos de edad mayor a 18 años en China. En la discusión de este artículo vamos a encontrar lo que es el cuadro 3. Esta es la asociación de diferentes niveles de glucosa con mediciones de lípidos en el análisis universitario. Y bueno, vamos a tener lo que es el cuadro 4, ¿no?, donde tenemos los determinantes de FPG, PPG y INS, ¿no? Y entre los tibetanos de edad de 18 años, mediante análisis de regresión multivariante, ¿no? Entonces, en estos cuadros vamos a hablar un poco de los factores de riesgo significativamente diferentes para los niveles de FPG, PPG e INS en diferentes niveles de altitud. Y pues a menor altitud, como menos a 3.500 metros, la edad, la hipertensión, la residencia y los niveles de TG fueron factores de riesgo, ¿no?, para los niveles de GPA. La edad y los niveles de TG fueron factores de riesgo para los niveles de PPG y la residencia fue un factor de riesgo para los niveles del INS. Y a una altitud moderada de 3.500 y 4.000 metros, el sexo, el CT y el LDL fueron factores de riesgo, ¿no?, para los niveles de PPG,
y la edad, la educación, el consumo de alcohol y los niveles de TG y LDL fueron factores de riesgo para los niveles de PPG. Y a gran altura de más de 4.000 metros, los niveles de TG fueron el único factor de riesgo para los niveles de FPG y PPG. En cambio, después de ajustar por otros factores de riesgo convencionales, no hubo factores de riesgo para los niveles de INS en altitud moderada, ¿no? También tenemos el siguiente cuadro, que es el cuadro 5, donde vamos a hablar de los determinantes de FPG, PPG e INC en diferentes grupos de altitud, ¿no? En esto se ha informado que el nivel del mar expuesto a altitudes muy altas aumenta, disminuye o permanece sin cambios, ¿no? Además, un estudio reciente informó que las personas tienen un mejor control glucémico en altitudes más altas, y por el contrario, otro estudio no informó diferencias significativas en la glucemia en ayunas entre altitudes bajas y altas, ¿no? Y no obstante, el presente estudio en tibetanos revela información importante sobre los efectos de la altitud en los factores de riesgo de altos niveles glucémicos en los residentes. Y pues este es el primer estudio, ¿no?, que informa sobre los factores que influyen en el nivel glicémico entre los tibetanos de edad mayor a 18 años en China, y los factores de riesgo diferían según los niveles de altitud entre los tibetanos en China, y los niveles de GPA se asociaron con la edad, la hipertensión, la residencia rural y los niveles de TG en los residentes a menor altitud, como menos de 3.500 metros, con sexo, niveles de TC en residentes de altitud moderada de 3.500 a 4.000 metros y solo con niveles de TG en residentes a gran altitud mayores a 4.000 metros, ¿no? Gracias.